Hola queridos amigos, estamos una vez más en Chela y el Colibrí. Les habla el Colibrí y estamos hoy muy contentos de estar con ustedes nuevamente y tenemos un invitado muy especial. Su nombre es Carlos Álvarez. ¿Cómo estás, Carlos? Hola, don Roberto, ¿cómo están? ¿Cómo están todas las personas que nos estén viendo? Mañana, tarde o noche, no sé cuándo nos estén viendo, pero un saludo muy ameno para todos. Sí, aquí nos ven 24 horas del día y alrededor del mundo. Eso es lo que es la Súper, magia de las comunicaciones ahora, que uno está súper, en todas partes, ¿no? tal cual, tal cual. Bueno, Carlos, por favor, cuéntanos un poco de tu vida. Eres de acá de Bogotá, me imagino, ¿no? Sí, Rolo, sí, Rolo. señor. Rolo totalmente, aunque ahorita estoy viviendo en la sabana de Bogotá, estoy viviendo por Madrid, Cundinamarca. Y bueno, nada, yo nací en 1988. Eh, Mis padres siempre estuvieron muy pendientes de mí y digamos que me permitieron conocer muchas cosas de el mundo desde distintas ópticas, ¿no? Mi madre es periodista y conocí todo este mundo de la información, de la comunicación, de la alta sociedad gracias a ella. Mi padre, por otro lado, trabajaba con tránsito y transporte en esa época y bueno, se generaban dinámicas dentro de la casa que eran bastante útiles para el tema y creo que son la consecuencia de todo lo que me gusta, de todo lo que soy, de lo que me gusta hacer actualmente. Tengo una empresa, me gustan los juegos de rol, me apasiona el contar historias, el poder interactuar con las personas y escucharlas, porque a partir de ahí pues puedo nutrir mucho las historias que construyo también y la enseñanza sobre todo. Creo que es algo que le he cogido gusto de un tiempo para acá. Tú estudiaste publicidad y me imagino que te dedicas a eso actualmente. Sí, la empresa que tengo es una agencia de publicidad y yo soy publicista y pues nos dedicamos a todo lo que tiene que ver con manejo de redes sociales, manejo de campañas publicitarias, procesos creativos, procesos de diseño y ahora con todo esto que estamos viviendo de la pandemia, pues la sistematización de eso, ¿no? Pero sí, sí. Bueno, ¿y cómo fue tu infancia? ¿Fuiste un niño feliz, así como, o fuiste Sí, mimado, o cómo fue la cosa? lo fui durante un buen tiempo, como todo primer hijo, y después llegó mi hermano y pues obviamente ya las cosas cambian, Te ¿no? quitó el Ya, puesto. sí, 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 pasa uno a ser el ejemplo de la familia, a ser el ejemplo de la casa, entonces se tienen otras cosas presentes en esa dinámica. Eh, pero fue una infancia normal, es decir, nada fuera de lo común, más allá de que mis padres se separaron y creo que como a cualquier otra persona eso le genera cierto impacto, pero también fue en una edad muy temprana, por lo tanto no fue tanta la afectación como tal vez para una persona que ha visto crecer a sus padres juntos y de un momento a otro toman esa decisión, lo es, o impacta tanto. Estudié en colegio público y creo que también eso me permitió ver lo que te mencionaba, ¿no? Las historias de la gente, entender que el mundo es una escala de grises, que no solamente está en blanco y negro, que no hay solo una forma de ver las cosas. Y desde ahí, desde el colegio, empezó a gustarme el cuento del teatro, del contar historias, de el hablar con las personas. Creo que siempre hablo un montón, entonces se me da muy bien lo de hablar. Y fue cuando me fui metiendo como en estos cuentos de los juegos de rol, de los juegos de cartas. Además, como buen niño de los ochentas, ¿no? Que nació en los ochentas, cualquier persona que tenga más o menos mi rango de edad, no lo vamos a decir, vamos a dejar aquí que saquen sus propias conclusiones. Crecí viendo Caballeros del Zodiaco, Pokémon, ¿no? Todo este tipo de influencia que finalmente nos hace crecer muy allegados a la fantasía, a las historias reales o no, pero que siempre y cuando estén bien contadas, valen la pena, ¿no? ¿Y tu hermano comparte contigo esto de los roles o no? No tanto. Sí, creo que hay una influencia innegable de mi parte, pero creo que la influencia más fuerte que yo pude tener sobre mi hermano era el tema de, uno, el amor a los videojuegos, donde evidentemente todos los juegos de rol son una proyección dentro de los videojuegos. Es decir, cuando tú juegas un videojuego, juegas a ser el personaje, ¿no? Juegas a ser este héroe que va por la ciudad salvando, resolviendo misiones. Hay algo ahí.
y a él sí le gustan muchísimo los videojuegos y la música. Pero claro, también dependiendo del punto desde donde tú tomes la música, existe la interpretación de roles. Es decir, eh, tú puedes escuchar Roberto Carlos y decir, no, pero pues es que eso no tiene nada que ver con el metal o con el heavy metal o con el rock en general. Y si lo analizamos, igual Roberto Carlos te está contando la historia de una persona, te está dando a entender y tú a través de la canción te puedes poner en los zapatos de esa persona, puedes jugar a ser esa persona, ¿no? Y ahí está la magia de la música, tú puedes dedicar una canción sin ser lo que estás cantando. Eso para mí ya es una interpretación, ya es un juego de roles. Y a mi hermano esa parte sí le gustó un montón. Creo que él comparte muchísimo los géneros musicales que me gustan a mí por la misma premisa de que se está contando una historia. Él es músico, él estudió música y ahorita está haciendo la profesional de música en la pedagógica y creo que en eso sí lo logré impactar, pero tanto como sentarnos una tarde los dos a jugar juegos de rol, no tiene la atención suficiente para mantenerla dentro del juego y no ha sido tan fácil. Bueno, bueno, imagínate pues que lo de rol, pues hay mucha gente conmigo acá que no sabemos absolutamente nada de rol. Yo siempre relaciono el rol con cuando uno está haciendo, por ejemplo, una obra de teatro, que usted va a hacer el rol de tal persona, usted va a hacer el Sí, rol de otra. Entonces, yo hago mi rol, por ejemplo, puede ser rol de policía o un rol de una persona mala o una persona buena. Y es un personaje en sí. Pero, ¿cómo descubriste tú eso de los roles? Y explícanos un poco, como si fuéramos, como somos todos primíparos acá, no sabemos nada de eso. ¿Cómo es que descubriste esto y cómo se juega lo del rol? vale, mira, básicamente el principio de curiosidad empieza como tú lo dices, ¿no? No solamente porque estamos expuestos todo el tiempo a este tipo de cultura audiovisual, desde el cine, la televisión, ¿no? Donde vemos personas interpretando a otras personas, los actores, las obras de teatro, se interpreta a un policía, se interpreta a un juez. Entonces, todo empezó por ahí, por una expansión del teatro. Los juegos de rol surgen a principios de los 80, es decir, 8 años antes de que yo naciera, en Estados Unidos. Tal vez la gente como ustedes aquí en Chela del Colibrí, que les gusta leer, que les gusta informarse, que les gusta mirar y estar como empapados de muchas cosas, lo puedan entender, pero si no, igual les dejo la semillita para que lo busquen. El primer juego de rol del cual podemos hablar, que tiene la estructura de un juego de rol, se llama Calabozos y Dragones, ¿sí? Y va justamente de eso, de interpretar, empieza como un juego de mesa. Entonces, el origen de los juegos de rol está basado en los juegos de mesa. Un juego de mesa que yo creo que todos tus televidentes aquí en Chela y el Colibrí pueden reconocer, Monopoly, ¿cierto? Yo interpreto a una persona común y corriente, pero que tiene cierto flujo de caja, cierto material económico con el que puedo comprar propiedades, puedo comprar autos, puedo interactuar con los otros que están dentro de la mesa. No te conviertes en un magnate por jugar Monopoly. Puedes aprender muchas cosas, sí, ¿cierto? También creo que a las personas de Chela y el Colibrí les interesan los temas relacionados con Robert Kiyosaki, con el emprendimiento, con este tipo de cosas. Y como tú bien decías, el rol es jugar a ser algo más, jugar a ser alguien, intentar, imaginar. Cuando tú estás imaginando, cuando tú estás en tu cama acostado y diciendo, oiga, ¿cómo me gustaría estar en la playa? Y te transportas mentalmente a ese lugar y te imaginas cómo sería esa tarde de vacaciones frente a la playa, tomándote un cóctel, ¿cierto? Estás haciendo implícitamente un juego de rol. El juego de rol bebe de eso. Empezó como un juego de mesa, como una serie de amigos que se reunían a decir, oiga, vamos a hacer una obra de teatro, pero sin guiones, sin libretos, sin nada. Simplemente vamos a tener como una, un esquema general de qué es lo que va a ocurrir, pero no sabemos cómo se van a resolver las cosas. En este caso en particular que te estoy dando de Calabozos y Dragones,
pues el nombre era muy claro, vamos a reunirnos a jugar aventuras en calabozos enfrentando a dragones. Bebemos la, eh, de la, se me olvida el término, del folclore medieval Ujú. más generalizado posible. Obviamente esto surge en Estados Unidos, ¿no? Que tiene una influencia de Inglaterra muy fuerte y por eso se dan este tipo de facilidades culturales. Pero, pero entonces a mí me atrajo en un principio porque era una forma diferente de hacer teatro, como te digo, sin pensar en un guión, sin tener que memorizar nada. Es decir, simplemente voy a decir, yo aquí ya hoy puedo hacer contigo un juego de rol. Vamos a jugar a que yo soy un policía y tú eres un ladrón. Pero eso lo descubriste cuando estabas en la universidad. ¿Cómo fue el En el momento colegio, exacto? no, en el colegio, en el Ah, colegio. fue en el En el colegio. colegio lo descubrí, perdón. En el Alguien lo colegio, llevó, sí, algún compañero. teníamos una mecánica, yo no sé si todavía se sigue utilizando, pero en el colegio tú tenías que hacer responsabilidad social, se llamaba, ¿no? Entonces, una actividad sobre octavo, noveno, te empezaban a preparar. A veces era cuidar niños en jardines, a veces era limpiar las calles para la comunidad. Sobre todo en el colegio público, pues eso se daba mucho. Es más, era requisito muchas veces para aprobar el año. Yo nunca destaqué como un gran estudiante, no era tampoco el peor, pero mis notas y sí me gustaba vagar bastante, ¿no? No quería entrar a clase, no quería estar ahí con el profesor o esas cosas. Entonces, pues hacer este tipo de actividades daba puntos para que tú pudieras pasar el año. Una de esas actividades era colaborar en las bibliotecas. Ahí fue cuando yo estaba en el colegio, te estoy hablando más o menos del 99, tal vez, comienzos de los 2000, porque yo terminé mi colegio en el 2005. Entonces, más o menos a los 2000 descubrí todo el mundo de los juegos de rol. Ya me gustaba el teatro. Yo ya hacía teatro desde antes y todo este tipo de cosas. Pero había la red de bibliotecas. Entonces, uno de los trabajos que nos daban en el colegio, obviamente sin paga alguna, era simplemente servicio social, era ir a las bibliotecas y hacer servicio ya, cuidar las bibliotecas, acomodar los libros, este tipo de cosas. Uno de mis amigos tenía que hacer eso en la biblioteca del Tintal. Y creo que como buenos jóvenes, como buenos adolescentes, tú que llevas un canal relacionado con todo este tema de lo paranormal y de temas que van más allá de la realidad, creo que cuando uno está en la adolescencia, eso es algo que le llama mucho la atención, ¿no? Entonces, en la edad de la adolescencia es cuando uno más investiga sobre vampiros, hombres lobo, fantasmas, ¿no? Tal vez porque incluso has vivido ese tipo de cosas, en mi caso no fue así, pero uno de mis amigos sí, y en la biblioteca, al buscando temas sobre vampiros y este tipo de cosas, encontró un libro de Vampiro la Mascarada. Se quedó como, bueno, ¿qué es eso de Vampiro la Mascarada? Lo pidió prestado, se lo llevó para el colegio y lo empezamos a mirar entre todos, lo empezamos a leer entre todos y nos dimos cuenta que era un juego de rol. Claro, ya te estoy hablando de que para los 2000 el juego de rol de Vampiro la Mascarada había mejorado muchas de las cosas que se habían presentado en Calabozos y Dragones, casi 20 años atrás. Entonces, ahí fue como que empezó este tema de la curiosidad y demás. Y en Bogotá todavía hay un lugar que se llama la Librería Francesa, Ujú. que queda en el norte de Bogotá, en la 90 y pico con autopista, 96 con autopista tal vez. Y la librería francesa invitaba a jugadores. Lo que te digo es que estos juegos llevan ya muchísimo tiempo. Tenemos ya 30, 40 años de historia de los juegos de rol como se conocen actualmente. Y empezamos a ir con algunos amigos y bueno, ahí se amplió el círculo. Obviamente ya cuando entré a la universidad habían cursos o colectivos estudiantiles, ¿no? Donde uno podía pasar el tiempo con las personas y muchos nos reuníamos a jugar de rol, a hablar de rol y ese tipo de cosas dentro de la universidad. Pero así lo conocí. Pero yo fui a la biblioteca que tú dices, a la librería que tú dices, la librería francesa. Cuando estaba allá, vi a unas personas jugando cartas, unas cartas raras y decían que eso eran los roles, pero tú me dices que es una forma
Pero si Sí. no tenemos cartas, ¿podemos también jugar un juego de rol? Claro, claro. A ver, para jugar un juego de rol lo único que necesitas es imaginación. Y creo que cualquier persona puede tener imaginación, tiene imaginación, ¿cierto? Entonces, ya no necesitas nada más para jugar un juego de rol. Por eso te digo, en este momento aquí tú y yo podemos, si nos lo proponemos y ponemos unas reglas claras, podemos jugar un juego de rol. Ahora, las cartas se convierten en una alternativa para controlar ciertos factores dentro de un juego de rol, para hacerlo más claro, para hacerlo más específico, ¿no? Mira, cuando los niños están en la calle, ya no sucede por todo lo que está ocurriendo con la pandemia, pero cuando las personas que tienen hijos lo pueden entender, cuando el niño apaga la televisión y en su cabeza, en su imaginación, él sigue creyendo que está jugando el videojuego que acaba de jugar o que es Bob Esponja y que conoce a Bob Esponja o que tiene un amigo imaginario, ahí se está generando un juego de rol. Porque lo único que tú necesitas para jugar un juego de rol es imaginación. Las cartas tienen contenido que te puede hacer más fácil jugar, ¿no? Supongamos que yo estoy interpretando un mago en un juego de rol. ¿Cómo hago para saber qué hechizos sé, qué hechizos no sé? Yo no me puedo inventar cualquier hechizo porque sí, ¿no? Ahí es donde se empieza a conectar con con la creación de personajes, por ejemplo, para una película. Tú como director de cine sabes lo delicado que es, por ejemplo, un agujero de guión, ¿no? Que es, no sé, un personaje está atado en una silla, ¿cierto? Lo van a atropellar y de un momento a otro saca un cuchillo que tú no sabías que tenía un cuchillo y se logra zafar de la soga. Entonces dices, bueno, pero a ver, posible es, ¿cierto? Pero si yo nunca lo vi durante la película, que esta persona tomara el cuchillo, se guardara el cuchillo, pues queda como muy forzado, queda como, ah, no, un golpe de suerte. Y eso pasa en los juegos de rol. Como te digo, han sido toda una evolución de la imaginación. Entonces, si yo estoy jugando aquí y yo te digo a ti, te lanzo un hechizo congelante, ¿tú cómo sabes si yo no me estoy inventando eso? Ahí tiene que haber reglas, es un juego. Y en un juego buscamos divertirnos, pero también buscamos hacerlo de manera controlada, como una película. Entonces, para eso sirven las cartas, para de pronto controlar el poder del jugador, que todos tengamos la oportunidad de jugar y es parte de la evolución. No sé si me explico. Ustedes juegan el juego de rol, por ejemplo, mandándose mensajes por WhatsApp, se llaman por telecelular, ¿cómo hacen?